Hola, doctor. Buenas. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, doctor. ¿Y usted? Bien, también, gracias. Bueno, esperemos 2 minutos más. ¿Esperan a alguien más? Sí, doctor. Estamos esperando. Ok.
Una disculpa, doctor. Tenemos un problema con el link, pero ya se solucionó. Enseguida se conectan mis compañeros. Ok. Doctor, estamos varios compañeros. No te pude escuchar, está resonando el micrófono, está retumbando. ¿Se escucha igual, doctor, o mejoró? Ya mejoró un poco, sí. Comentaba, doctor, que están los compañeros aquí de guardia en el hospital presentes en la clase y los compañeros que están conectados. No sé si guste, por respeto a su hora, que comencemos. Bueno, yo creo que como vamos a comenzar, no te estoy escuchando muy bien, sigue retumbando, pero entonces vamos a comenzar para respetar la hora y aunque es una plática corta, dar un tiempo para posibles preguntas, ¿les parece? Muy bien, doctor. Bueno, muy buenas tardes a todos.
Creo que aquí en Colombia es una hora más adelantada que la de ustedes. Ya estamos al final de la tarde con todo el cansancio y que eso implica. Y gracias por su asistencia. Esto que estamos trayendo es parte de el ciclo de conferencias que tenemos con la doctora Carla Rodríguez, compañera mía de la residencia, igual que el doctor Omar Salmerón, quienes amablemente me han invitado a reunirme con ustedes. Entonces vamos a hablar algunas cosas acerca de la infección musculoesquelética. Eh, el objetivo de la presente plática es conocer las vías de diseminación de la infección en el hueso, aproximarnos a los patrones vasculares que son diferentes si se trata de los niños menores de un año o mayores de un año o los adultos, entender un poco cómo progresa la infección en la topografía del hueso, identificar los signos radiológicos de la infección aguda y crónica y sobre todo hacer hincapié en el diagnóstico diferencial. Recuerden ustedes que la osteomielitis es una de las grandes simuladoras y reconocer los signos radiológicos y por resonancia magnética de la artropatía neuropática, que está muy en relación con la osteomielitis y es una consulta muy frecuente en nuestros gabinetes de radiología. Recordemos entonces que la osteomielitis o la infección ósea puede tener distintos tipos de diseminación. Puede haber diseminación hematógena por continuidad, por implante directo o secundaria a los procedimientos quirúrgicos. La hematógena es la más frecuente en los niños, aquellos niños que están en septicemia, y la osteomielitis por continuidad, como en este caso, donde vemos una infección de los tejidos blandos del retropié, observándose hiperintensidad de los tejidos blandos, en especial de la región plantaria hasta el tendón de Aquiles. Y vemos en este FATSAT-T2 la extensión de la infección dérmica a el calcáneo de manera directa. Otro caso, el que tenemos a la derecha, en una resonancia magnética de la columna, vemos un implante directo después de una cirugía donde hay un espaciador que se ubica en el espacio entre L5 y S1. Al colocar estas jaulas de artrodesis se pueden llegar a producir implantes y se presenta la hiperintensidad de los cuerpos vertebrales subyacente y supraadyacente como signo de la infección. Entonces, para poder nosotros entender un poco qué pasa tanto en la diseminación hematógena como en la topografía el hueso, tenemos que entender un poco los patrones vasculares. Y de esa manera les traigo esta que es un esquema clásico del libro de Resnick de los patrones vasculares según la edad. Tenemos el patrón vascular desde el nacimiento hasta el primer año. Recuerden ustedes que antes del primer año algunos de los vasos que vienen de la diáfisis atraviesan la metáfisis y alcanzan la región de la epífisis. A medida que prolifera el cartílago de crecimiento entre el primer año y los 16 años,
Hablamos de patrones independientes con circulaciones independientes a nivel de la epífisis y a nivel de la metáfisis, o más bien de la diáfisis, conservándose la región metafisiaria, y posteriormente en los adultos vuelve a existir una continuidad absoluta entre la circulación diafisiaria y la circulación epifisiaria una vez se presenta el, eh, el cierre de las fisis. Entonces hay que tener también en cuenta ciertas características propias de la anatomía, como pasa en la columna, en este caso en la columna dorsal, donde vemos que las arterias terminales llegan hasta los platillos vertebrales. Entonces, por vía hematógena, inicialmente el edema está localizado a nivel de los platillos vertebrales por la disposición misma de las arterias terminales que alcanzan exclusivamente la región de los platillos. Y tenemos que sospechar que hay infección cuando múltiples cuerpos vertebrales están afectados de esta manera, como en este caso donde ustedes observan la hiperintensidad de los cuerpos vertebrales y del platillo vertebral en el T2, y dichos cambios también son valorados en el T1 con la típica hipointensidad en el T1. Entonces, hipointenso en T1, hiperintenso en T2, como cualquier zona de edema, pero entonces tener siempre en cuenta la localización del platillo vertebral. De otra manera, ¿cuál es la progresión de la infección? En el caso del hueso esponjoso de las metáfisis en el niño, hay vasos sanguíneos con un endotelio poroso, lo que permite el paso bacteriano desde el interior del capilar, y debido al flujo lente se favorece que las bacterias se alojen en la unión metadiafisiaria. Conforme progresa la enfermedad, fisiopatológicamente hay una mayor proliferación bacteriana, y posteriormente hay una extensión hacia la corteza que trae como consecuencia la elevación del periósteo. Y ese es el momento en que aparece entonces el involucro. Posteriormente, después de la aparición del involucro y de la invasión de la región metafisiaria, hay una extensión o progresión del foco infeccioso a toda la región metafisiaria. Aparte de tener en cuenta la anatomía de los vasos en el hueso, y de pensar que en los niños el flujo es más lento y el endotelio es más poroso, también hay otras características que son importantes, y una de ellas es la contaminación articular de un foco hematógeno, como en este caso donde vemos focos infecciosos metafisiarios. Pero si ustedes tienen una articulación donde la cápsula articular se inserte más allá de la región metafisiaria, pues la infección va a alcanzar con facilidad la cápsula articular. Creo que yo también les di esa plática en la que hablábamos de la sinovia, ¿no? Recordemos que la sinovia recubre toda la articulación, respetando únicamente las zonas donde hay superficies articulares. Entonces, en este caso encontramos
en el húmero, una cápsula articular que se extiende más allá de la región metafisiaria, que es lo usual, y después de la administración del gadolinio vemos no solamente el foco de infección a nivel metafisiario, sino el reforzamiento intraarticular de la membrana sinovial. Recuerden también eso, la membrana sinovial es muy vascularizada y el galodolino nos permite valorar los procesos inflamatorios o infiltrantes de la sinovial gracias a esa característica. Estos son los pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar una artritis séptica. Y aunque estamos muy acostumbrados ya a las imágenes de resonancia magnética, en muchas ocasiones eh, la única, la única arma de tipo diagnóstico que tenemos es la radiografía simple. Este es un caso eh, cedido por el doctor Resnick de un paciente latino. Es un caso muy antiguo que nos cedieron y encontramos los signos típicos de la infección inicial, donde lo único que podemos ver es un aumento tal vez del volumen de los tejidos blandos, tal como lo están viendo acá, y en algunas ocasiones también lo único que se logra visualizar es un poco de separación de las superficies articulares en esta rodilla de un lactante. Por eso es muy importante tener en cuenta los signos radiológicos porque este es el típico caso del niño que viene con cojera, con dolor, de pronto con aumento de la velocidad de sedimentación y una proteína C reactiva positiva y tenemos siempre que investigar y sobre todo sospechar la presencia de artritis séptica. Es supremamente importante porque la infección puede destruir la articulación en el término de días y hemos tenido varios casos así a lo largo de nuestra práctica como radiólogos. Entonces, aquí vemos imágenes en T1 y T2 de una artritis séptica donde hay un foco de osteomielitis y vemos el típico reforzamiento de la sinovial y en este caso de la cápsula a nivel de la bursa suprapatelar después de la administración del material de contraste por vía endovenosa. Em, si no hay un tratamiento adecuado de tipo antibiótico en estos pacientes, em, se pueden presentar deformidades a largo plazo, como en este caso, donde vemos una destrucción de la epífisis distal con presencia de esclerosis y una deformidad. Esto es lo que hay que tratar de impedir con un diagnóstico rápido, donde la clínica, los paraclínicos y la radiografía son muy importantes. En el caso de la osteomielitis por vía hematógena, fisiopatológicamente hay una serie de cambios progresivos y en cada uno de estos cambios, posteriormente o se ven cambios en la imagen. En cuanto a los cambios vasculares, recuerden que los canales vasculares en los niños son de tipo poroso y permiten que las bacterias se alojen en el hueso, lo que se traduce en hiperemia, que además también termina produciendo la inflamación de los tejidos blandos, que puede ser el signo inicial de una osteomielitis por diseminación hematógena. Posteriormente, hay una invasión de la infección hacia los canales corticales y los canales de Goldman.
y es el momento en el que encontramos entonces lisis de tejido óseo con la típica radiolucencia cortical, que es también un signo relativamente temprano de la osteomielitis. Posteriormente, como veíamos en una de las diapositivas anteriores, hay paso del proceso inflamatorio desde el hueso esponjoso hacia la cortical con elevación del periósteo y es el momento en que se produce el absceso superióstico, que también es conocido con el nombre de involucro. Y es uno de los datos que siempre hay que referir al clínico. Después de la invasión de la región subperióstica, hay una perforación del periósteo con la consecuente producción de abscesos y aparecen las lesiones líticas acompañadas de edema y en muchos casos también esclerosis por presencia de hueso reactivo que trata de granularse alrededor del foco del absceso. Posteriormente, si la inflamación y la infección continúa y no está bajo el tratamiento con el antibiótico específico, hay trombosis de la microvasculatura y de los vasos, tanto diaficiarios como metafisiarios, y esa trombosis produce una necrosis que se traduce imagenológicamente en zonas radiopacas en la radiografía convencional, que es el secuestro. Por último, la naturaleza siempre es sabia y trata de producir una eliminación del foco infeccioso y lo hace a través de estos tractos fibrosos que se conocen con el nombre de la cloaca. Para entender un poco mejor lo que les acabo de decir después de una diapositiva llena de letras, vemos una osteomielitis aguda en este caso, donde los rayos X inicialmente vemos un aumento del volumen de los tejidos blandos producido por el edema y la inflamación inicial. Posteriormente, también en la etapa más aguda, podemos ver una disminución de la densidad ósea. Se ve en una zona de radiolucencia cortical cuando ya hay invasión de los canales de Goldman, que se ve preciosa en esta radiografía. Y es un poco también lo que se ve en el T2, donde se ven las hiperintensidades focales. Eh, y posteriormente, con la administración del gadolinio en este T1, se ve el foco hipointenso y el reforzamiento periférico en una osteomielitis aguda. En el caso de la osteomielitis, encontramos que después de la inversión de los canales de Volkmann y la producción de la zona de radiolucencia, sigue la osteolisis, que se manifiesta como esa zona redondeada de radiolucencia eh, con algo de esclerosis periférica. La representación de eso en la resonancia magnética en un paciente de 18 meses, en este T1 con supresión de grasa, es el edema del hueso y la presencia del foco necrótico con reforzamiento después de la administración del gadolinio. Recuerden que aquí ya está respetando la metáfisis porque se trata de un paciente mayor de un año. Con, eh,
En los pacientes adolescentes y en los niños mayores de 1 año, eh, las características son muy similares. Vemos otra lesión osteolítica en la región metafisiaria a los rayos X, que se traduce en una zona radiolúcida con una zona de transición amplia. Ustedes ya saben que se trata, que es la zona de transición, que no es otra cosa que la reacción de el hueso a el proceso inflamatorio neoplásico, que si se trata de un proceso de rápida progresión, la zona de transición no es muy bien definida y esos hallazgos radiológicos se comprueban adecuadamente en el T1 de esta rodilla donde vemos la hipodensidad propia del proceso inflamatorio con tejido ya de granulación y en esta densidad de protones con FATSAT se traduce en una hiperintensidad confluente. De otro modo, en los niños hay una entidad asociada que es el absceso de Brody. Y eso no es otra cosa que un foco de osteomielitis donde hay un proceso reactivo del hueso. El absceso de Brody es producido en la mayoría de los casos por el estafilococo y tiene la característica de estar respetando en este caso la región eh, epifisiaria, está más bien hacia la región metafisiaria, se comporta como un foco radiolúcido por la presencia de osteolisis secundaria al edema óseo. Y si ustedes ven, este es un ejemplo sacado de la literatura, donde vemos el bordo esclerótico, ¿no? Eh, que es tejido de granulación. En este caso, el absceso de Brody debe ser distinguido del diagnóstico diferencial que es el osteoma osteoide. Siempre buscar en el caso del osteoma osteoide la presencia del nicho o el nido que hace el diagnóstico del osteoma osteoide, aparte pues de comportamiento característico clínico y la mejoría con los salicilatos. Eh, Estos son casos en que ya hay una evolución subaguda de la enfermedad y de la infección en el hueso. Este es otro lindo caso de un absceso de Brody un poco más grande en un paciente también ya de más años, donde vemos buscar siempre la lesión radiolúcida con el borde esclerótico y típicamente hiperintenso en el PD-FAT-SAT y con reforzamiento periférico con el gadolinio, hipointenso en el T1 e hiperintenso en el T2. Se comporta igual al líquido, para recordarlo. Y aunque la resonancia magnética es mucho más sensible y es para el diagnóstico del absceso de Brody y en general para la osteoporosis, a veces llegan casos como estos, donde encontramos una lesión en una tomografía a nivel del cóndilo femoral, de centro hipodenso y con un halo hiperdenso, y es una zona de esclerosis importante eh, secundario a un proceso inflamatorio subagudo en un paciente adolescente con muchísima esclerosis secundaria a la reacción del hueso. Entonces, en los casos de enfermedad subaguda, la tomografía es útil porque no solamente nos permite valorar
el foco inflamatorio que se ve hipodenso, sino que aparte de eso podemos ver la esclerosis que se aprecia como hiperdensidad. Acuérdense que también esto es similar a la osteoma osteoide, por eso es importante buscar tanto el nido como la clínica del paciente. La tomografía es útil para valorar este tipo de lesiones en sitios de difícil acceso anatómico o lesiones en sitios intrincados por su gran capacidad multiplanar. Otro caso de un absceso de Brody, a veces no son tan centrales, sino que se pueden hacer excéntricos. La reacción también es excéntrica en este caso. Es de difícil visualización, como lo ven ustedes en este caso. En la proyección lateral de la radiografía, no distinguimos. Tal vez un poco de esclerosis o de aumento de la radiodensidad del hueso a nivel de la metáfisis distal de la tibia. Es por eso importante en estos pacientes pedir proyecciones adicionales para valorar exactamente dónde está la lesión. Y recordemos siempre que en estos casos la clínica es vital, aunado a los estudios de laboratorio, como una PCR positivo, leucocitosis o una velocidad de sedimentación globular aumentada. ¿Cuándo hablamos de una osteomielitis crónica? Cuando se trata de una infección en que está instaurada por más de 6 semanas. Y aparte de eso, cuando ya hay criterios imagenológicos como la esclerosis, la cloaca, el involucro y el secuestro, que ya los vimos tangencialmente en las primeras radiografías que les mostré. Recuerden que la osteomielitis puede estar latente por años. La resonancia magnética es importante en la detección de los abscesos y de las fístulas. Y recordar que hay una asociación establecida desde hace muchos años entre fístulas crónicas y aparición del SEDA epidermoide, que es algo que hay que tener en cuenta. Yéndonos ya a la práctica y valorando esta radiografía, encontramos algunos de los signos típicos de la osteomielitis crónica. Uno de ellos es ante la presencia de engrosamiento de las corticales y esclerosis en general del hueso. Hay que siempre sospechar en pacientes con antecedentes de septicemia o en pacientes con fracturas abiertas o después de material de osteosíntesis, pensemos en osteomielitis crónica. Y en este caso vemos un típico y lindo caso de un secuestro que se ve tanto en la radiografía como en la tomografía. Y vemos esta zona radiopaca en la radiografía que está rodeada por un halo radiolúcido que representa hueso muerto separado por tejido de granulación. Hallazgos similares encontramos en la tomografía, observando el engrosamiento cortical, la presencia de la zona de esclerosis, que se aprecia hiperdensa en este caso, y la presencia del tejido de granulación que está tratando de separar el foco infeccioso y necrótico del resto del hueso. Recuerden que al hacer la resonancia magnética, el hueso muerto y esclerótico se va a ver hipointenso en las dos secuencias, tanto en el T1 como en el T2. Es esta zona, estos puntos hipointensos, tanto en T1 como en T2.
rodeados por tejido de granulación que es edema, es tejido reactivo, eh, que trae como consecuencia la hiperintensidad eh, de la médula ósea en este caso. Aparte del secuestro, encontramos entonces el absceso subperióstico. Anatómicamente, el tejido óseo tiene dos tipos de periósteo. Tiene un periósteo fibroso, que es el que está adherido de manera fuerte al hueso, y un periósteo interno o vascular, que es el periósteo de Cambium, eh, que no tiene tanta adherencia. Entonces, inicialmente un foco infeccioso alcanza el hueso esponjoso y a través de los canales de Volkmann alcanza la región perióstica, levanta el periósteo externo eh, y se comporta como una lesión que se hace hiperintensa en las secuencias sensibles al líquido, y la elevación que se ve en este caso precioso en este corte sagital de Still. Esto es el absceso subperióstico. Siempre en las secuencias susceptibles al líquido lo vamos a ver hiperintenso, y esa es la razón por la cual se levanta el periósteo fisiopatológicamente. De manera que ahí el líquido se va a colectar entre ambos periósteos, entre el periósteo fibroso y el periósteo de cambio. Este es el resultado final de las osteomielitis crónicas, donde encontramos exactamente los mismos hallazgos que estábamos viendo en el esquema anterior: la elevación del periósteo fibroso, la colección del material inflamatorio entre los dos periósteos y el proceso reactivo del hueso, que se aprecia como radiopaco en las radiografías. Hallazgos similares se pueden ver en pacientes que han tenido fracturas, donde aparte de eso vemos las marcas secundarias a la presencia del material de osteosíntesis. Encontramos las zonas de secuestro, el engrosamiento de las corticales, la elevación del periósteo y la formación de el involucro. Este es otro caso también de un paciente con datos de osteosíntesis, donde en la radiografía de la pierna encontramos elevación del periósteo, encontramos aquí tal vez una imagen que se observa radiolúcida con un territorio periférico esclerótico, y son hallazgos similares a los que vamos a encontrar en la resonancia magnética. Hay cosas que no vemos todos los días, como los secuestros secundarios a tuberculosis. En estos pacientes en que hay tuberculosis de la columna, que es relativamente frecuente, encontramos múltiples abscesos con el mismo comportamiento eh, del secuestro, con una zona hiperdensa en la tomografía y tejido inflamatorio adyacente que trata de aislarla en los cuerpos vertebrales. Esto se conoce como tuberculosis quística. Es un paciente joven. Y el diagnóstico diferencial de este tipo de lesiones tenemos que hacerlas con las metástasis, donde una de las características es la presencia de múltiples lesiones a todo lo largo de la columna, que se aprecian hiperintensas
en diferentes localizaciones y más de una lesión en cada cuerpo vertebral. El secuestro tiene otros diagnósticos diferenciales que hay que tener en cuenta, como el condroblastoma. Recordemos el condroblastoma, que es de estirpe condroide, único tumor típicamente epifisiario con matriz condroide. El condroma, que también tiene matriz condroide, también puede estar dentro del diagnóstico diferencial. Y el linfoma, que es otro gran simulador, en este caso del ilíaco, con un patrón más permeativo. Ahora tenemos una zona de involucro, que es el hueso reactivo que rodea el secuestro. Realmente es toda esta zona de esclerosis alrededor del secuestro que se llama involucro. Eh, y así tenemos entonces el tercer elemento típico en la osteomielitis crónica. Porque es importante realizar en muchos casos la tomografía, pues porque hace un diagnóstico muy rápido. Eh, y en los casos en que no haya resonancia magnética disponible, nos permite valorar todos los elementos propios de la inflamación y de la infección crónica del hueso. Por último, estamos frente a la cloaca. En este caso, tenemos la suerte de ver una imagen lineal, radiolúcida, que se localiza a nivel de la diáfisis femoral, que se acompaña de un aumento del volumen de los tejidos blandos, con algo de engrosamiento de las corticales, que pueden representar un pequeño involucro, y al realizar la resonancia magnética tenemos esta bellísima imagen de la cloaca con ese tracto que pasa a través del involucro y alcanza el exterior del hueso. Entonces, en estos casos es muy importante la exploración clínica, ver al paciente antes de que pase a la sala de rayos X, porque ahí está el diagnóstico. En esos pacientes se ven los cambios a nivel de la piel, en muchas ocasiones se alcanza a ver el hoyo a nivel de la epidermis y las secreciones. Este es un caso cortesía de la doctora Rodríguez. Este es otro caso de cloaca. Recuerden ustedes siempre, encontramos edema óseo y aparte de eso vamos a encontrar el tracto hiperintenso que se abre a través de la cortical, acompañado del gran proceso inflamatorio de los tejidos blandos adyacentes. Así tenemos entonces el último elemento en el caso de la osteomielitis crónica. En cuanto a clasificaciones, hay una clasificación que es de tipo anatómico, que es esta clasificación de Cierney y Mader, que habla de los tipos. El tipo 1 es la osteomielitis que está confinada a la cortical y que puede ser por contigüidad. El tipo 2, la osteomielitis que está localizada en el hueso esponjoso, que casi siempre es por vía hematógena. El tipo 3, donde ya hay un compromiso tanto de la cortical como de la medular y del tejido adyacente. Y el tipo 4 ya es la infección permeativa. Esto tiene una aplicación muy relativa. Estos son más bien clasificaciones
desde el punto de vista fisiopatológico, porque radiológicamente, por lo menos yo no hago una clasificación de la osteomielitis en tipos. Lo más importante es hablar de si se trata de un proceso agudo, si se trata de un proceso crónico y valorar el diagnóstico diferencial. Les quería traer este esquema que encontré en la literatura porque es muy importante y es una causa de consulta radiológica diaria y es el clínico que nos trae la radiografía o la resonancia magnética del paciente por pie diabético, ¿no? El pie diabético tiene dos características. Uno, tiene la osteomielitis y lo otro que tiene es la neuropatía o la artropatía neuropática por las alteraciones propias de la microcirculación y aparte de eso de la lesión también del tejido nervioso. Entonces, en general la osteomielitis siempre afecta más el primer metatarsiano, la falange distal, el quinto metatarsiano y el calcáneo, en ese orden. Mientras que la artropatía neuropática eh, lesiona con mayor frecuencia el medio pie. Y este es un caso típico. Aquí hay una artropatía neuropática típica. Miren ustedes la hiperintensidad de los huesos el medio pie, el hueso navicular, las cuñas y el cuboide están comprometidos. Y este es un caso de una osteomielitis por continuidad. Es el mismo caso que les mostré inicialmente, donde vemos el edema de los tejidos blandos asociado a la hiperintensidad en esta secuencia con FATSAT del calcáneo. Entonces, súper importante, artropatía neuropática predominantemente en el medio pie. Y los sitios predilectos del pie diabético, primer dedo, primer metatarsiano, calcáneo y quinto metatarsiano en ese orden. Apenas, aunque no soy especialista en esta área, hablar un poco del papel de la medicina nuclear, ¿no? La medicina nuclear tiene un papel confirmatorio. Eh, la gammagrafía por tecnesio es muy sensible, pero es poco específica, teniendo esa especificidad que ustedes ven ahí entre el 50 y el 78%. Los leucocitos radiomarcados siguen siendo el gol estándar, pero también es difícil la distinción entre los procesos inflamatorios infecciosos y no infecciosos. El SPECT con galio y con tecnesio 99 puede precisar el diagnóstico y la extensión de las lesiones. Estos son estudios por medicina nuclear con citrato de galio en un PET, donde podemos ver las lesiones antes y después del tratamiento y tal vez para eso es que se utiliza sobre todo, para ver cuál es la respuesta a la antibiótico-terapia. Y vemos cómo la captación a nivel de la tibia del radiotrazador es muy importante y conforme recibe el tratamiento el paciente disminuye. Miren el hallazgo tomográfico típico de una lesión que tiene un centro hipodenso y algo de reacción, tal como se los mostré en las imágenes de tomografía. Los leucocitos marcados pueden mostrar la extensión del foco. En este paciente con un material de osteosíntesis podríamos ver exactamente el sitio donde está y cómo se extiende más allá del hueso y
Los leucocitos pueden hasta mostrarnos el sitio donde está la cloaca. Así pues, recordemos que en niños menores de 1 año los vasos atraviesan la fisis y en los niños menores, perdón, en los niños mayores de año la infección está restringida a la metáfisis y el diagnóstico en esos casos es con el sarcoma de Ewing. Los hallazgos tardíos, después de 12 días, eh, y el radiólogo debe sospechar la infección. Recuerden siempre, el retraso en el diagnóstico puede conducir a la destrucción de una articulación, tal como se los mostré. El absceso de Brody hace referencia a una evolución subaguda y es típicamente metafisial. Se presenta en niños menores y adolescentes. Recordemos que el secuestro es el tejido necrótico, el tejido radiopaco, que está rodeado por el tejido de granulación que se observa radiolúcido en la radiografía. Recordemos que el involucro es el tejido que aísla el secuestro y también que la artropatía neuropática afecta el medio pie. Por último, recordemos también que los leucocitos marcados siguen siendo el gol estándar para el diagnóstico de osteomielitis. Bueno, hasta aquí, gracias por su atención. Si tienen alguna duda acerca de las diapositivas o lo que acabamos de ver, y yo las logro responder con todo gusto. Sí, tengo una duda, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, sé que no ayuda para el diagnóstico, pero ¿de alguna forma se puede utilizar el ultrasonido para una evaluación de los tejidos blandos y que nos pueda orientar hacia la respuesta que se tiene al tratamiento, sobre todo en osteomielitis o en el absceso perióstico que nos decía usted? Eh, por- Este, sí, acaba, por favor. Sí, Continúa. sobre todo bueno, como muchas de esas patologías se pueden dar también en niños, Ajá. para disminuir la exposición a radiación que le podamos dar o algo, no sé si sea factible el uso del ultrasonido. Tú tienes razón en buena parte. Yo creo que hay varias cosas con respecto al ultrasonido y con respecto a otros métodos diagnósticos. Lo primero es que no le tenemos que tener miedo a una primera radiografía por radiación. No hay problema hacer una primera o una segunda radiografía. La dosis de radiación no es tan importante como para que nos privemos de las ventajas de la radiografía. Yo sigo siendo un defensor de la radiografía tanto en niños como en mujeres porque primero las dosis de radiación no son muy altas. Segundo, la belleza anatómica en el caso de la radiografía es muy superior. La radiografía nos está dando información acerca de la cortical, de la trabécula, del hueso y hasta de los tejidos blandos que no nos permite a veces ni la misma resonancia, porque en la resonancia todo brilla. En cambio, en la radiología, aunque hay hallazgos sutiles, la podemos ver. De otro lado, lo primero que a veces nos llega en la práctica diaria es, y se van a dar cuenta de eso en el momento en que se gradúen, es, oiga, tengo un niño con un dolor en la rodilla y el muchachito está claudicando, no camina bien, no quiere sentar el pie, porque no le hace una ecografía. Y es todo lo que te dicen. Y en ese caso, entonces hay que mirar si la articulación está inflamada, si está enrojecida, hace cuánto lo tiene, si tiene un estudio radiológico adicional. Entonces la ecografía es muy útil, en muchos casos hasta nos muestra las artritis sépticas. Entonces vemos la modificación del espacio y la presencia de más líquido dentro de la articulación y como hay que pensar en ambas cosas, no solamente en osteomielitis, sino en artritis, sobre todo en el lactante, entonces es de mucha utilidad. En los niños muy pequeños también tiene otra ventaja la ecografía y es que podemos ver hasta el hueso.
Entonces, si vemos material hipoecoico o anecoico adyacente al hueso, pues podemos estar perfectamente ante un proceso inflamatorio secundario a osteomielitis. Obviamente la ecografía no nos va a mostrar la estructura del hueso, pero si tú tienes una buena ecografía con una buena radiografía, estás haciendo el diagnóstico y es un diagnóstico rápido, porque lo más angustiante es tener al pediatra diciendo le pongo o no le pongo antibiótico y oyendo al ortopedista, le hago la artrotomía, abro la articulación o no la abro, tiene pus o no tiene pus. Y no en todos los casos tenemos la resonancia magnética. Entonces, con una velocidad de sedimentación globular alta, con una proteína C positiva y con una buena ecografía y por lo menos unos rayos X iniciales, hacemos diagnóstico. De manera que sí, el ecógrafo siempre tiene que estar en las manos del radiólogo para lo que sea, hasta desde hacer un acceso vascular hasta el diagnóstico de artritis. Siempre tenemos que tenerlo porque es muy fácil y está siempre a la mano. Gracias, doctor. Hola doctor, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Iván, residente de primer año. Sí, ¿cómo estás? Bien, gracias doc. Una pregunta, ¿tiene alguna función diagnóstica o terapéutica el uso de medio de contraste, por ejemplo, en una tomografía? Es que, bueno, al menos yo creo que no sería algo que se vería, pero he visto que algunos médicos la solicitan de tomografía contrastada para descartar osteomielitis o algo así. ¿Tiene alguna función o algo? El medio de contraste, a mí en particular me parece que siempre es importante administrarlo. Eh, no concibo tomografías de abdomen sin contraste ni en muchos casos de las extremidades. Yo creo que sí nos da información y es información válida. No solamente, fíjate que tiene una gran ventaja y no solamente nos permite ver el reforzamiento del foco inflamatorio, como te digo, pues hay que buscar los hallazgos tomográficos del hueso como tal, la lesión hipodensa, la zona de osteolítica típica, pero nos da además aparte del reforzamiento que puede ser inespecífico, nos da información acerca de cómo está el árbol arterial y venoso de la extremidad y nos permite ver en el caso de artritis séptica también el reforzamiento sinovial. No con el dramatismo que tiene la resonancia magnética, pero sí lo permite hacer. Y en muchos ambientes lo siguen utilizando. Los ortopedistas en general, como ustedes también se habrán dado cuenta, son bastante afectos de la tomografía, porque les permite, aparte de eso, hacer la reconstrucción tridimensional que en muchos casos los orienta, por lo menos anatómicamente. Muchas gracias, doctor. Bueno, Parece que no hay más dudas, doctor. bueno, entonces, gracias por su atención y quedo a sus órdenes aquí desde Colombia, desde Bogotá, para cualquier duda. Y qué pena que no pudo estar ni el doctor Salmerón ni la doctora Carla, que enriquecen este tipo de pláticas con comentarios adicionales. Gracias por su asistencia y feliz noche. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Bueno, estén bien. Gracias, doc. Hasta luego. Hasta luego.